WebAssembly, el futuro de la web. La web ha evolucionado significativamente desde sus inicios, pasando de simples páginas estáticas de texto a aplicaciones complejas y dinámicas. Uno de los desarrollos más prometedores en esta evolución es WebAssembly WASM. Pero, ¿qué es WebAssembly y por qué muchos creen que podría ser el futuro de la web? ¿Qué es WebAssembly? WebAssembly es un nuevo tipo de código que puede ser ejecutado en navegadores modernos, y provee nuevas funcionalidades y mejoras en rendimiento. No está pensado para ser escrito a mano, sino que está diseñado para ser un objeto final de compilación para lenguajes de bajo nivel como C, C++, Rust, etc. Esto tiene enormes implicaciones para la plataforma web. Presenta un medio para ejecutar código escrito en múltiples lenguajes en la web, haciendo que una aplicación web se ejecute casi a la misma velocidad de código nativo, algo que previamente no se podía hacer. Lo que es más, no es necesario conocer cómo se crea código WebAssembly para usar sus ventajas. Los módulos de WebAssembly pueden importarse en una aplicación web, o Node.js, exponiendo funciones de WebAssembly para ser usadas mediante JavaScript. Los entornos de JavaScript pueden usar WebAssembly para obtener grandes mejoras de rendimiento y nuevas funcionalidades y ser fácilmente disponibles por los desarrolladores web. Ventajas de WebAssembly. 1. Rendimiento. WebAssembly está diseñado para ejecutarse a alta velocidad, comparable con el rendimiento de los programas escritos en lenguajes como C o C++. Esto es posible gracias a su formato de código binario, que es más eficiente de ejecutar que el código de texto como JavaScript. Ejemplo, imagina que tienes una aplicación web que realiza cálculos científicos intensivos. Implementar estos cálculos en JavaScript podría ser lento y consumir muchos recursos del navegador. Sin embargo, al usar WebAssembly, puedes escribir estos cálculos en C, compilarlos a WASM y ejecutarlos en el navegador de manera mucho más eficiente. 2. Compatibilidad. WebAssembly es compatible con todos los navegadores modernos, incluyendo Chrome, Firefox, Safari y Edge. Esto significa que puedes escribir tu código una vez y ejecutarlo en cualquier navegador sin necesidad de modificaciones. Ejemplo, un desarrollador crea una biblioteca de gráficos en C++ y la compila a WebAssembly. Esta biblioteca puede ser utilizada en aplicaciones web en cualquier navegador, garantizando una experiencia consistente para todos los usuarios. 3. Lenguajes de programación. A diferencia de JavaScript, que es el único lenguaje nativo del navegador, WebAssembly permite que los desarrolladores escriban código en varios lenguajes como C, C++, Rust, entre otros, y los compilen a WASM. Esto abre la puerta a una amplia gama de aplicaciones que antes eran difíciles de implementar en la web. Ejemplo, una empresa tiene una base de código grande en C++ para una aplicación de escritorio. Con WebAssembly pueden portar esta aplicación a la web sin necesidad de reescribirla completamente en JavaScript, ahorrando tiempo y recursos. 4. Seguridad. WebAssembly está diseñado con la seguridad en mente. Su ejecución en un entorno de caja de arena, sandbox, en el navegador asegura que el código WASM no pueda acceder a partes del sistema fuera de su entorno seguro. Además, el código binario WASM es menos propenso a ciertos tipos de ataques que el código JavaScript. Ejemplo, una aplicación web que procesa datos sensibles, como una aplicación bancaria, puede utilizar WebAssembly para ejecutar operaciones críticas, asegurándose de que estas operaciones se realicen en un entorno seguro y controlado. 5. Portabilidad. Dado que WebAssembly es un estándar abierto, el código WASM puede ejecutarse en cualquier lugar donde exista un intérprete de WebAssembly, no solo en navegadores web. Esto incluye entornos de servidor, dispositivos IoT y más. Ejemplo, una empresa de desarrollo de software crea un motor de física en Rust y lo compila a WebAssembly. Este motor puede ser utilizado tanto en aplicaciones web como en servidores backend, asegurando un comportamiento consistente en todos los entornos. 6. Interoperabilidad con JavaScript. WebAssembly está diseñado para trabajar junto con JavaScript. Puedes llamar a funciones JavaScript desde WebAssembly y viceversa, permitiendo que las dos tecnologías se complementen y trabajen juntas para ofrecer una experiencia de usuario mejorada. Ejemplo, una aplicación web de edición de imágenes puede usar JavaScript para la interfaz de usuario y WebAssembly para las operaciones intensivas en procesamiento de imágenes. Esto permite que la interfaz sea reactiva y fácil de usar, mientras que las operaciones de procesamiento se ejecutan de manera rápida y eficiente. 7. Tamaño del código.
El código WebAssembly tiende a ser más pequeño en tamaño en comparación con el código JavaScript equivalente, especialmente cuando se trata de operaciones complejas. Esto puede resultar en tiempos de carga más rápidos para aplicaciones web, mejorando la experiencia del usuario. Ejemplo, un desarrollador crea una aplicación de gráficos interactivos. Al utilizar WebAssembly, el tamaño del código que necesita ser descargado por el navegador es significativamente menor en comparación con una implementación en JavaScript, resultando en tiempos de carga más rápidos. 8. Ecosistema en crecimiento. El ecosistema de WebAssembly está en constante crecimiento, con muchas herramientas y bibliotecas emergiendo para facilitar su uso. Esto incluye compiladores, herramientas de depuración y bibliotecas que permiten a los desarrolladores integrar WebAssembly en sus proyectos de manera más sencilla. ¿Cómo funciona WebAssembly? WebAssembly no reemplaza a JavaScript, sino que lo complementa. Imagina que estás construyendo una aplicación web y necesitas realizar una tarea que requiere mucho poder de procesamiento, como manipular imágenes grandes. Aquí es donde WebAssembly brilla. Casos de uso de WebAssembly. Juegos y gráficos 3D. WebAssembly permite que los juegos y las aplicaciones gráficas se ejecuten a velocidades casi nativas, lo cual es crucial para una experiencia fluida y responsiva. Aplicaciones de edición. Las aplicaciones que requieren manipulación intensiva de datos, como editores de vídeo o imagen, pueden beneficiarse enormemente del rendimiento que ofrece WebAssembly. Herramientas de desarrollo. WebAssembly también es útil para aportar herramientas de desarrollo existentes a la web, permitiendo a los desarrolladores trabajar directamente en su navegador sin necesidad de instalar software adicional. ¿Es WebAssembly el futuro de la web? WebAssembly ha capturado la atención de la comunidad de desarrollo web por su capacidad para mejorar el rendimiento y la flexibilidad de las aplicaciones web. Sin embargo, determinar si es el futuro de la web implica considerar varios factores y cómo WebAssembly se integra y complementa las tecnologías existentes. Complementariedad con JavaScript. WebAssembly no está destinado a reemplazar JavaScript, sino a complementarlo. JavaScript seguirá siendo fundamental para la manipulación del DOM, la interacción con el usuario y la lógica de la interfaz. WebAssembly, por otro lado, se encargará de las tareas que requieren alto rendimiento, como los cálculos intensivos y las operaciones complejas. Esta sinergia permite desarrollar aplicaciones web más ricas y eficientes. Ejemplo, una aplicación web de análisis de datos puede usar JavaScript para la visualización interactiva de gráficos, mientras que WebAssembly puede procesar grandes conjuntos de datos de manera rápida y eficiente en segundo plano. Expansión de casos de uso. WebAssembly abre la puerta a nuevos casos de uso que antes eran difíciles o imposibles de implementar en la web. Esto incluye desde juegos 3D y aplicaciones de realidad virtual, hasta editores de vídeo y simulaciones científicas. Ejemplo, empresas como Autodesk están utilizando WebAssembly para portar aplicaciones de diseño asistido por computadora CAD a la web, permitiendo a los usuarios trabajar en proyectos complejos directamente desde el navegador. Adopción en la industria. La adopción de WebAssembly está creciendo rápidamente. Grandes empresas de tecnología y plataformas web están integrando WebAssembly en sus productos. Esto no solo valida la tecnología, sino que también impulsa su evolución y mejora continua. Ejemplo, Google y Mozilla, dos de los actores más importantes en el desarrollo de navegadores web, han sido fuertes defensores de WebAssembly. Han contribuido con herramientas y bibliotecas que facilitan su adopción y uso. Ecosistema en crecimiento. El ecosistema de WebAssembly está en constante expansión. Cada vez más herramientas, bibliotecas y frameworks están emergiendo para apoyar el desarrollo con WebAssembly. Esto incluye desde compiladores y herramientas de depuración hasta frameworks que facilitan la integración de WebAssembly con otras tecnologías web. Ejemplo, herramientas como Emscripten permiten compilar código C y C++ a WebAssembly, mientras que proyectos como Bassbinden ayudan a integrar WebAssembly con JavaScript de manera fluida. Además, existen entornos de ejecución como Bassmer que permiten ejecutar WebAssembly en el lado del servidor. Comunidad y soporte. La comunidad de desarrollo alrededor de WebAssembly está creciendo rápidamente. Contribuidores de todo el mundo están trabajando en mejorar la tecnología, compartir conocimientos y desarrollar nuevas aplicaciones. Ejemplo, conferencias y eventos como WebAssembly Summit reúnen a desarrolladores, investigadores y profesionales de la industria para discutir avances, compartir experiencias y colaborar en nuevos proyectos relacionados con WebAssembly.
Desafíos y limitaciones. A pesar de sus numerosas ventajas, WebAssembly aún enfrenta algunos desafíos. La depuración y el manejo de errores en WebAssembly pueden ser más complicados que en JavaScript. Además, aunque su rendimiento es excelente, no siempre es la solución ideal para todas las tareas web. Ejemplo, una aplicación que requiere muchas interacciones con el DOM puede no beneficiarse tanto de WebAssembly, ya que JavaScript sigue siendo más eficiente para ese tipo de operaciones. El futuro de la web. WebAssembly tiene el potencial de transformar significativamente el desarrollo web. Al permitir que aplicaciones de alto rendimiento se ejecuten en el navegador, WASM abre la puerta a una nueva generación de aplicaciones web que antes eran exclusivas de los entornos de escritorio o móviles. Sin embargo, su verdadero impacto dependerá de cómo la comunidad de desarrollo y las industrias adopten y evolucionen con esta tecnología. Ejemplo, la posibilidad de tener aplicaciones complejas como editores de vídeo, herramientas de diseño 3D y simuladores científicos funcionando directamente en el navegador cambiará la manera en que los usuarios interactúan con estas herramientas, haciendo que sean más accesibles y fáciles de usar.